Buenas. ¿Tardes o noches? Tardes, noches, mejor decimos, ¿verdad? Vamos a seguir. Estamos viendo preguntas acerca de, o cuestionamientos acerca de los milagros. Y hace 8 días nos quedamos viendo solamente la primera pregunta. Si eran posibles los milagros, ¿verdad? Así que vamos a ir a la segunda pregunta. La segunda objeción o cuestionamiento que se hace muchas veces es: ¿son creíbles los milagros? Alguien diría, pues si son posibles, son creíbles. Pero vamos a ver esta objeción, ¿no? ¿Son creíbles los milagros? Algunas personas, fíjense bien, no niegan la posibilidad de los milagros, sino que no logran entender que haya una justificación para creer en ellos. Para ellos lo milagroso no es absurdo, sino increíble. Hubo un hombre inglés llamado David Hume, H-U-M-E. Este hombre postuló un argumento contra la creencia de los milagros. Él fue un filósofo del siglo XVII-XVIII. Fue un historiador escocés, nacido en Edimburgo. Y él fue un hombre empírico, contrario a Spinoza, y sostuvo que se llega a conocer solamente examinando y ordenando la evidencia histórica y real. Este hombre dice que la ley natural es la columna vertebral del orden de su sistema filosófico. Así que pueden imaginarse que su modo de pensar se oponía a cualquier pensamiento que permitiera a Dios y a los milagros fuesen reales, ¿no? Vamos a ver 4 puntos de su argumento de este hombre llamado David Hume o Home. Número 1, el primero dice: un milagro es una violación de la ley natural. Un milagro es una violación de la ley natural. 2, dice: la experiencia firme e inalterable ha establecido estas leyes. Número 3, él dice: el hombre sabio adapta su creencia a la evidencia, solo a la evidencia. Y número 4, por lo tanto, la experiencia uniforme equivale a prueba. Hay prueba directa, dice, y hay prueba plena. A partir de la naturaleza del hecho. ¿Repito? 4. Por lo tanto, la experiencia uniforme equivale a prueba. Sí dijimos eso, ¿verdad? Dijimos que también hay prueba, él decía que hay prueba directa y hay prueba plena, que es a partir de la naturaleza del hecho, y que es en contra de cualquier experiencia de milagro. Bueno, este es el argumento de este hombre, ¿no? Porque acuérdense que este hombre se basa en lo empírico, solamente examinando y ordenando la evidencia histórica. Ese es el sustento en el cual él se basa, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Ahora, para creer o no en los milagros, tenemos que partir de esto nosotros, de lo que nuestro mismo Dios nos dijo en la Escritura, ¿no? Para creer o no en los milagros debemos partir de esto que Dios nos dijo en la Escritura. Hebreos 11:6. ¿Qué dijo ahí el Señor en Hebreos 11:6? ¿Se acuerdan? Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué tiene que hacer? Crea que le hay. Y luego que dice, ¿y qué es qué? Pues ahí está hablándonos claramente, si creemos que Dios existe, entonces los milagros son posibles y son creíbles. ¿Sí me explico? Si creemos en Dios, los milagros son posibles y los milagros son creíbles. Pero si no creemos, si alguien no cree en Dios, pues los milagros no son creíbles para él. La Biblia, mis hermanos, nos muestra o nos da la existencia de muchos milagros, muchísimos. Aunque la realidad es que ninguno de nosotros estuvo ahí para verlos. ¿Alguien estuvo ahí en la Biblia para ver los milagros cuando el Mar Rojo se abrió? Cuando la gloria de Dios descendió en el monte Sinaí. Cuando Dios envió las 10 plagas. ¿Alguien estuvo presente ahí? Sin embargo, aunque no estuvimos presentes, ¿usted y yo creemos en ellos o no? Sí, ¿no? Así que, mis hermanos, la Biblia, aunque la realidad es que nosotros no estuvimos ahí para verlos, pero podemos determinar si son o no dignos de confianza, o no. Usted y yo, a través de la Escritura, podemos nosotros llegar a la conclusión y decir que cada uno de estos milagros son dignos de confianza, ¿o no? Vamos a ver algunos argumentos por los cuales los milagros de la Biblia para usted y para mí deben de ser dignos de confianza. Y vamos a hablar de argumentos de alguna manera lógica que a través de la Biblia podemos responder a aquellos que dicen que si son creíbles los milagros, ¿no? Número uno. Muchos de los milagros que se hicieron en la Biblia se hicieron en público, por no decir la mayoría o todos, ¿verdad? Muchos milagros se realizaron, ¿en qué se realizaron? En público. Hubo ocasiones incluso, ya es independiente del punto como parte de este punto, hubo ocasiones en las que miles, incluso millones de personas presenciaron los milagros. ¿Cuántos eran los israelitas cuando Dios los liberó de Egipto? ¿Cuántos eran? ¿Se acuerdan? Eran más de 3 millones de israelitas. Y fueron testigos ellos de mirar las plagas descender del cielo. Y fueron testigos ellos de ver el Mar Rojo se abrió. O sea, muchos milagros no se hicieron a escondidas, se hicieron a la vista de todo el mundo. Este es un punto muy interesante que debemos de ver en la Biblia. A través del cual, esa es una evidencia. Es decir, no solo lo vio una persona, ¿verdad? Podría decir que una persona, pues a lo mejor sería un poquito cuestionable, pero no fue una. ¿Cuántos fueron? ¿Miles o millones de personas? En el caso de Jesús, por ejemplo, ¿cuántos había sentados ahí, cuando Jesús los alimentó? ¿Se acuerdan? Eran, dice, 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Es decir, eran muchísimos, pero eran miles. Fueron testigos de ver el milagro de la alimentación que Jesús hizo. Este es un punto. Muchos milagros se realizaron en público, nunca fueron escondidas. 2, los milagros eran sencillos y espontáneos. ¿Cómo fueron los milagros? Ese es otro punto muy importante a considerar en los milagros. Es decir, los milagros no se hacían como un medio espectacular puesto en escena, ¿no? Nunca. Nunca fueron los milagros deslumbrantes a la vista de la gente, ¿sabían? Por ejemplo, cuando Jesús caminó por las aguas, ¿lo hizo ante multitudes? ¿Por qué no lo hizo? Porque aquello podría haber sido considerado como algo muy espectacular. Sin embargo, Jesús caminó por las aguas porque Él quería darle una lección nuevamente a sus discípulos. Ese era el propósito, ¿no? Así que los milagros fueron sencillos y fueron ¿cómo? Espontáneos. Tampoco fueron súper deslumbrantes, con efectos especiales, ¿verdad? Luces de todos los colores. Ahí va Jesús en las aguas, alúcenlo, ¿verdad?
Fue así. No, lo hizo en medio de la oscuridad, con la pura luz de la luna y las estrellas, que incluso los discípulos cuando lo vieron se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Fíjense, la mayoría de los milagros bíblicos, estamos en el punto 2 todavía, ¿no? Se realizaron a raíz de un encuentro casual o una petición. Por ejemplo, en Marcos 5:25. Fíjense cómo se hacían los milagros de un encuentro casual o una petición. Miren cómo este encuentro casual. Jesús va a la casa de la hija de Jairo porque Jairo le está haciendo una petición para que fuera y pusiera las manos sobre su hija que estaba gravemente enferma. Pero en el caminar, ¿qué dice en el versículo 25? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dígame, ¿fue esto algo preparado? Fue un evento casual. Por eso los milagros, dijimos, se realizaron a raíz de un encuentro casual o una petición, como en el caso de Jairo, antes de esta mujer. En otras palabras, aquí mis hermanos concluimos, los milagros nunca fueron planificados. Esa es otra evidencia. Los milagros nunca son planificados, ¿sabían? Nunca. Punto 3. Vamos al tercer, otra evidencia que la misma Biblia nos da. Los milagros no estaban motivados. Los milagros no estaban motivados por el deseo de alcanzar riquezas y fama. Bueno, aquí es donde nosotros a veces tristemente volteamos a ver lo que está sucediendo el día de hoy y que ya tiene años, ¿verdad? Quizás miles de años, en que muchos hombres engañosamente han tomado un papel equivocadamente de tratar de manifestar supuestamente, entre comillas, ellos milagros para alcanzar riquezas y alcanzar fama. Pero jamás en la Biblia esto fue así. Nunca fue de esa manera. Todo lo contrario. Quienes realizaban los milagros deseaban siempre darle la gloria ¿a quién? A Dios. Siempre fue así. Se censuraba, fíjense, se censuraba cualquier intento. Se censuraba cualquier intento de sacarle alguna ventaja económica a los milagros. Nunca fue ese el fin. Siempre fue darle la gloria a Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 15, 16, hasta del verso 15 hasta el 27, ustedes pueden leer cómo Eliseo le propuso a aquel Naamán, general del ejército de Siria, que tenía lepra, que fuera y se zambullera 7 veces en el río Jordán y que quedaría limpio de su lepra. Y entonces aquel hombre fue y al ser limpiado regresó para darle algunas cosas que tenía de plata, vestidos muy caros y todo eso. ¿Y qué hizo Eliseo, mis hermanos? Rechazó contundentemente eso. ¿Y saben por qué rechazó? Porque él estaba anunciándole a Naamán, no, el que te sanó no fui yo, el que te sanó fue Dios. A él dale la gloria. Esa fue siempre el corazón de Eliseo. Pero su siervo Giesi, ¿qué fue lo que hizo Giesi? Él hizo todo lo contrario, ¿verdad? Él sí fue en busca de la riqueza y él sí fue como queriendo decir, bueno, tenemos cierta fama y por eso pues vénganos tu reino, ¿no? Entonces no, mis hermanos, nunca en la Biblia fue así. Nunca vemos un caso que así sea. Incluso, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan, ellos
oraron por el cojo, ¿se acuerdan del templo de la Hermosa? Y fue sanado. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice la Escritura que ellos fueron llevados al Sanedrín. Y entonces ellos les dijeron, díganos en qué, cómo sanaron a este. Y ellos dijeron, no, el que lo sanó fue uno que ustedes crucificaron llamado Jesús de Nazaret. Por él, este hombre está sano. ¿A quién le daban siempre la gloria de todas las cosas? Nunca era para ellos. Esa es otra evidencia muy contundente ¿los milagros son creíbles? Sí, son creíbles. Claro, este es un punto hoy en día que muchos van a usar, y más aquellos escépticos, al ver hombres que tratan de realizar cosas espectaculares y que a través de esas cosas de supuestamente obrar milagros, operar sanidades, obtienen riquezas. ¿Sí lo vemos hoy en día o no? Sí. Pues bueno, para ese tipo de personas, claro que luego entra el ser cuestionable si son creíbles o no creíbles, y más porque sabemos que entre ese tipo de acciones muchas veces, mis hermanos, inclusive ya no hay una realidad en los milagros, porque por el mismo corazón del hombre, en la fama del hombre, se engaña a la gente y se usan cosas que son ficticias, que no son reales. Pero bueno, estamos viendo las evidencias de la Biblia. 4. ¿Listos? Los milagros fueron tan variados, que no pudieron tener origen humano. ¿Qué hombre podría abrir el mar rojo? Dígame. ¿Quién podría hacer que de una peña saliera agua? ¿Qué hombre podría? ¿Había hombre alguno que pudiera hacerlo? ¿Habría hombre alguno que pudiera hacerlo, hermanos? No. Se calmó el mar y se calmó el viento. Y eso fue una escena muy diferente a cuando Jesús convirtió el agua en vino. O fue algo muy diferente todo eso a cuando Elías, por su palabra, porque Dios así se lo había ordenado, por su palabra dejó de llover y por su palabra volvió a llover. Todos los milagros fueron tan variados que el hombre no tuvo nada que ver. Se sanó a los enfermos, se abrieron los ojos de los ciegos, pero todos esos casos prueban que el poder detrás de esos milagros, mis hermanos, no era sino sobrehumano. Un poder capaz de influir en todo tipo de materia, aún en la misma creación. Y si hablamos de algo sobrehumano, si hablamos de un poder capaz de influir en todo tipo de materia, pues ese es el poder de Dios, ¿no? Por eso quienes no creen en Dios, pues difícilmente van a creer en los milagros. Ahora, un punto más de evidencia de la Biblia. Los milagros no los negó ningún observador, ni siquiera las personas hostiles. Por ejemplo, fíjense bien, los adversarios religiosos de Jesús nunca pusieron en duda que Lázaro estuviera muerto y que haya resucitado. No, su problema no era ese, mis hermanos. El problema de ellos es poner en tela de juicio de dónde venía el poder de Jesús. Ese era el dilema de estos hombres, ¿no? Acuérdense que siempre preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Se acuerdan que eso le preguntaron a Jesús? Pues ese era su problema, no tanto que no creyeran en los milagros, ¿con qué autoridad? Es decir, haces esto, quiere decir que sí. No negaban las cosas que ellos veían. Bien, mis hermanos, ¿son creíbles entonces los milagros de la Biblia? Sí. Teniendo en cuenta estos 5 factores que leímos, es evidente que merecen toda nuestra confianza. Claro, hay muchísimas más razones para creerlos. Por ejemplo, la misma palabra también nos indica muchas veces
cuándo y dónde ocurrieron los milagros y quiénes los realizaron, ¿no? O quiénes estuvieron presentes. Ok, esta es la segunda pregunta. Primero, ¿son posibles? Segundo, ¿son creíbles los milagros? Vamos a una tercera pregunta, una tercera objeción que se hace. La tercera es, ¿son científicos los milagros? Por ahí vas a encontrar otro tipo de personas que te van a objetar a través de esta pregunta, ¿verdad? Los milagros no son científicos, no se pueden comprobar. Miren, muchos rehúsan creer en los milagros porque les parece que si le permitieran a Dios, estas personas que comúnmente son científicas, muchos rehúsan creer en los milagros porque les parece que si le permitieran a Dios intervenir en la naturaleza, entonces, según ellos, no podría existir el método científico. ¿Por qué? Porque el método científico, mis hermanos, se construye sobre el principio de la uniformidad y regularidad, de modo que algo irregular es imposible para la ciencia. Si no alcanzan a escribir, luego súbanse al audio, ahí tenemos el audio, y pueden transcribirlo del audio también, ¿verdad? Ok. Hay un doctor llamado, déjenme escribírselos porque está un poquito el nombre aquí. Alan, con doble L. Él es un doctor, el doctor Alan Bloom. Este hombre dijo esto: los científicos se oponen como un solo hombre, los científicos se oponen como un solo hombre al creacionismo, ¿sí? No reconocen el creacionismo. Sí saben lo que es el creacionismo, ¿verdad? A ver, ¿qué es? Es que dijeron que sí. A ver, ¿quién dijo que sí? A ver, levanta la mano el que dijo que sí. A ver. Bueno, dígame, ¿qué es, Armando? ¿Qué es? Dios es el creador. El creacionismo es Dios el creador de todas las cosas. Entonces los científicos se oponen a ese pensamiento, ¿no? Porque dicen que si existe algo como eso, si existiera algo como eso, entonces la ciencia es errónea y es inútil. Ese es el pensamiento que este hombre está planteando, ¿verdad? Y dice, o la naturaleza tiene un orden legal o no lo tiene. Él dice al final, miren, los científicos no prueban que no haya milagros, porque tampoco un científico puede probar que no hay milagros, ¿verdad? Un científico tampoco nos puede probar que no hay milagros. ¿Cómo me puedes probar que no hay milagros? Lo suponen ellos, esa es una suposición. Y si ese supuesto, o sin ese supuesto que ellos tienen, pues no hay ciencia. Eso es lo que ellos dicen, acuérdense. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sido testigos alguna vez de un milagro? ¿Usted ha sido un testigo realmente ocular de un milagro? Si no, no pasa nada. Yo lo he sido varias veces. Yo me acuerdo cuando empezábamos de carismáticos, antes de comenzar Casa de Oración, Dios nos permitió ver milagros. Una vez fuimos a un evento a San Luis Potosí de puros jóvenes. Y me acuerdo, pues en ese tiempo yo le estaba compartiendo la palabra a mi esposa y a su familia. Entonces fuimos a ese evento de jóvenes, varios del grupo carismático. Entre ellos iba mi esposa, su hermana, el que ahora conocen como que es el pastor Toño Ortiz, ¿verdad? Entonces fuimos y nos hospedaron en una casa a unos y a las mujeres en otra casa. Pero en la casa donde estábamos nosotros tenían a una joven en silla de ruedas, paralítica. Y yo me acuerdo que en la noche estuvimos orando por ella. Y bueno, así quedó. Al día siguiente nos fuimos al evento, al auditorio. Y cuando estaba la alabanza, había una alabanza, mis hermanos, de verdad. Yo eso lo recuerdo, pero el Espíritu Santo se movió impresionantemente. Pero nosotros fuimos testigos porque la habíamos visto anoche en una silla de ruedas, con sus piernas delgadas, que no podía pararse, que no podía caminar.
Y entonces, mientras estaba la alabanza, ¿qué creen que pasa? Que se levanta esta joven, agarra su silla de ruedas y empieza a correr. No, pues algunos incrédulos de nosotros detrás de ella, porque no podíamos creer lo que acabábamos de ver. Para mí fue un milagro que no lo puedo ignorar, yo lo vi con mis ojos. Y nadie la tocó, o sea, nadie puso sus manos sobre de ella. Ahí fue algo maravilloso que el Espíritu Santo la levantó de la silla de ruedas. Y bueno, yo ese es uno de los testimonios poderosos que yo he visto, y te puedo contar de más, pero yo he sido testigos. ¿Cuántos han sido testigos? ¿Tú también? Seguro que sí, ¿no? ¿O no? A lo mejor tú dices, híjole, yo quisiera ver algo. No, bueno, Dios nos permite ver cosas milagrosas. Chava, por ejemplo, él es médico, y como médico creyente, cristiano, ¿verdad? Usted sabe, los médicos pues estudian ciencia, y aún de acuerdo a la ciencia hay cosas inexplicables, ¿no, Chava? O lo veo con mi hijo, de la misma manera, ¿no? Hemos visto a personas enfermas incluso de cáncer terminal, y de repente aparece limpia de todo cáncer, y los científicos no saben qué pasó, qué sucedió, porque no hay una explicación. Los que no creen, pues solamente le dicen a qué santo se encomendó, ¿verdad? Pero los que creen dicen, híjole, Dios intervino. O sea, seguro lo dicen. Yo conozco médicos creyentes que eso dicen, Dios intervino. Entonces imagínense, mis hermanos, este señor dice que pues no pueden ser los milagros, porque entonces la naturaleza no tendría un orden legal. Sería ilegal. ¿Ustedes creen que es ilegal? Que uno pueda ver a una mujer que por años en una silla de ruedas y de repente el Señor la levante. Existen varios argumentos para demostrar, mis hermanos, que los milagros son contrarios al método científico. Pero nunca se oponen los milagros a la ciencia. Nunca se oponen los milagros ¿a qué? A la ciencia. Los que creemos en lo sobrenatural, mis hermanos, los que creemos, expresamos que el milagro ocurre, eso es lo que decimos, el milagro ocurre cada vez que Dios estime que sea necesario hacerlo. Voy a repetirlo esto. Los que creemos en lo sobrenatural, expresamos que el milagro ocurre cada vez que Dios estime que es necesario ¿qué? Hacerlo. En otras palabras, es de acuerdo a su perfecta voluntad. Hubo un hombre, déjenme ver dónde está. Este hombre se llama, también tiene un nombre un poquito difícil, déjenme escribirlo. Stephen, podemos decir, Hawking. Este es un ateo, declarado. Bueno, sí, exacto. Ahorita vamos para allá, ¿no? Este hombre, Stephen Hawking, de plano él dice que es absurdo quien cree en los milagros, ¿no? Pero fíjense, uno de los argumentos o objeciones que ellos presentan es que dicen que solo lo que tiene capacidades predictivas, puede catalogarse como la explicación de un hecho. Entonces, como el milagro no es predictivo, por eso dicen que no es científico, no puede ser genuino, ¿no? Porque no es predictivo. Pero las leyes naturales, ellos dicen, sí son predictivas. Aunque les agarren de sorpresa, ¿verdad? Un temblor, un terremoto así, que sí lo predijeron, pero de acuerdo a sus métodos científicos y aparatos y todo lo que quieran, pero eso sí es creíble, ¿no? Leyes naturales. Pero los milagros no son creíbles porque según ellos no son predictivos. Lo contrario a eso, nosotros ya lo hemos dicho,
El milagro ocurre cada vez que Dios estime que es necesario hacerlo. Por ejemplo, ¿alguien me puede explicar qué sucedió cuando hubo aquel tsunami allá por ejemplo, hubo muchas cosas extraordinarias que pasaron en ese tsunami y ese terremoto en aquella zona asiática, ¿verdad? Que incluso se hizo una película por ahí que te hace llorar mucho cada vez que yo la veo. Es una película tremenda, ¿verdad? Que solamente nos pintan un cuadro, pero simple, de lo que fue aquel evento. Pero yo supe en las noticias cuando pasó ese tsunami, un bebé, escúcheme, un bebé de 9 meses estaba en su cuna. 3 días después lo encuentran en alta mar, arriba de su colchoneta el bebé, y lo rescatan. ¿Cómo sobrevivió ese bebé? ¿Habrá milagros o no habrá milagros? Claro que los hay. Para nosotros la explicación es muy contundente. Ahí es donde está la mano de Dios, la obra de Dios, como dijimos, que el milagro ocurre cada vez que Dios estime que sea necesario, ¿qué? Hacerlo. Ese es uno de muchos testimonios que sucedieron en aquel entonces. El milagro, mis hermanos, depende de la voluntad de Dios. El milagro, como es una obra totalmente de Dios, no depende del hombre. Inclusive, ni siquiera nosotros los creyentes, podemos entender cuando Dios interviene operando un milagro. Nosotros oramos de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, pondrá manos sobre los enfermos y ellos sanarán, y creemos en lo que hacemos por lo que Dios dice, ¿no? Pero realmente la operación de un milagro, la forma en que Dios lo haga, siempre va a ser, más allá de lo que nosotros podamos entender. Dios lo va a hacer en el momento que Él quiera, a la hora que Él quiera, cuando Él quiere y con quien Él quiera. Así lo hace Dios. Los milagros, mis hermanos, pertenecen a la clase de acontecimientos donde Dios interviene. Pero aquí hay un punto importante a considerar. Aquí hay un punto importante a considerar dentro de la evidencia de que si son científicos, no son científicos, pero sin embargo los milagros, acuérdense, no se oponen a la ciencia, ¿verdad? Dijimos claramente. Por ejemplo, no se oponen a la ciencia que muchas veces Dios no obra en todas las personas, por ejemplo, que están enfermas de vamos a pensarlo, cáncer. Y tampoco nosotros somos tan religiosos que le decimos, no vayas al médico porque no es de Dios. No, bueno, pues también Dios ha permitido que los hombres se preparen y tengan habilidades y capacidades para hacer. Mire, imagínense, yo no podría verlos. Yo tengo 2 trasplantes de córneas por 2 personas que de alguna manera Dios les dio ese privilegio de estudiar, prepararse y poder hacer ese tipo de trabajos tan impresionantes, porque la verdad eso es impresionante. Te abren el ojo como no tienes una idea, parece una tortota como te lo abren y lo cortan, y luego con un hilo mucho más delgado que ni siquiera el cabello de nosotros, te cosen. Bueno, ellos aprenden y se preparan. Entonces, los milagros nunca contradicen a la ciencia, ¿sí? Dios puede obrar un milagro, puede sanar a una persona, por ejemplo, ¿podría sanarme a mí Dios o no? Sí, podría haberlo hecho. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Es porque yo no tengo fe o por qué? No, porque Dios así es como Él interviene cuando Él quiere, y lo hace, y hay milagros. Así que no se opone nunca el milagro con la ciencia, jamás, ¿no? Más bien, hay científicos que están tan locos, que son ateos, y que la realidad es que, pues no aceptan. Ahora, aquí el punto es los milagros, mis hermanos, cuando Dios interviene, nunca lo hace para jugar o confundirnos. Los milagros, cuando Dios interviene, nunca lo hace para jugar o confundirnos. Siempre tiene un propósito en cada milagro. ¿Sabían?
Dios siempre tiene un propósito en cada milagro y comunica algo a través del milagro. Por ejemplo, ¿qué propósito tuvo Dios y qué comunicó Dios cuando convirtió el agua en vino? A ver. No, pues que le entremos duros. Digo, al que le gusta tomar te va a decir eso, ¿verdad? Ya con su prejuicio en la cabeza te va a decir, no, pues si no, entonces ¿para qué lo convertía en vino? Pero ¿qué propósito tuvo Dios ahí en Juan capítulo 2? Ahí mismo la Biblia lo dice. Si tú lees el contexto de las bodas de Caná, te vas a dar cuenta que ahí aparece el propósito y el por qué Dios realizó este milagro. Ese es el punto de este milagro. Ahí está, si tú vas conmigo en el verso 11, ahí lo dice. Ahí está claro, o no está claro el propósito de Jesús. ¿Qué dice ahí? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿qué? Ahí estaba el propósito de Jesús. Jesús comenzaba su ministerio y él necesitaba que sus discípulos, ¿qué? Creyeran en él. ¿Y cómo iban a creer en él? Un medio de creer en el Hijo de Dios era a través de señales, y esta fue una señal que los discípulos la vieron. Fueron testigos. Así que sus discípulos creyeron. Los milagros de Moisés, ¿qué sucedió con los milagros de Moisés? Confirmaron que Dios lo había enviado a Moisés. Por un lado, confirmaron que Dios había enviado a Moisés. Pero por otro lado, confirmaron que los dioses de los egipcios eran falsos y que el verdadero Dios era el Dios de Moisés, el Dios de Israel. Fíjense qué curioso. ¿Saben con qué plagas atacó Dios a Israel? Las plagas eran sus propios ídolos. Cada plaga tenía que ver con los ídolos de los egipcios. La mosca, los bueyes, ¿verdad? Entonces, o sea, que se destruyeron, por ejemplo, los bueyes que murieron, pues era parte de sus ídolos, de los egipcios. Tremendo, ¿no? Elías no clamó porque descendiera fuego del cielo, nada más porque sí. No, mis hermanos, Elías actuó de acuerdo a la dirección de Dios, probando la realidad y el poder de Dios. Cuando tú lees ahí en Primera de Reyes capítulo 18, que donde viene esta escena, tú te das cuenta que aquel milagro que realizó Dios a través de Elías tenía el propósito de que el pueblo de Israel volteara sus ojos al Dios verdadero, porque estaban apartados sus ojos hacia el ídolo de Baal. Ahora, todo este tipo de hechos milagrosos, mis hermanos, que tienen propósito y que son hechos con el fin de mostrarnos algo, Dios, eso nos habla entonces que todo este tipo de milagros o este tipo de hechos nos habla de una causa inteligente. Aquí ya los científicos, hay algunos científicos que dicen, por ejemplo, dicen que el método científico nos dice, como en el caso del Mar Rojo cuando se abrió, nos dice que no debemos buscar una causa natural, como lo hacen muchos científicos, ¿no? Sino que se debe de buscar una causa, ¿qué? Inteligente. ¿Y esa causa inteligente quién es? ¿Quién? Dios. Es de quien estamos hablando. Muy bien. Pues bueno, este hombre llamado Stephen Hawking, que declara que él es un ateo, que Dios no pudo haber creado el universo, que lo más convincente es lo que presenta la ciencia, ¿verdad? No hay ningún Dios, dice él. La religión cree los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia, dice. Pero como decía el hermano hace un momento, nuestro hermano, ¿cómo te llamas, acuérdame? Juan José,
Decía hace un momento, este hombre está en una silla de ruedas y tiene problemas de deformidad en todo su cuerpo, ¿verdad? Digo, cuando tú ves la vida de este hombre que está en tal condición, nos hace imaginar su enojo de no creer en Dios ni en los milagros. Porque seguro por muchos años clamó porque si de verdad eres, órale, échale, y como no hubo nada, pues luego viene lo contrario, ¿no? Hay gente que reta a Dios así, ¿sabían? O tientan a Dios de esa manera. O sea, gente que ni siquiera han decidido un compromiso con Dios o entregar su vida a Dios y retan a Dios en una manera tan, pues diría yo, desvergonzada, pensando como si Dios les fuera a responder, y Dios no responde de esa manera. Como aquel que estaba en la cruz. ¿Se acuerdan que había 2 ladrones en la cruz? Y uno se burló de Jesús de una manera tremenda, que el otro ladrón le dijo, oye, tú y yo, merecíamos esto, pero él, siendo inocente, no merecía esto. Ni aún estando al borde de la misma condenación, dice, tienes temor. Y hay gente así. Hay gente que no tiene temor, de verdad. Yo me acuerdo un día fui a un tianguis con un hermano y estaba en el tianguis y estaba un hombre ahí que llegó y echando maldiciones y diciendo cada cosa, ay, que Dios, y que no existe, que no es cierto, y diciendo hasta malas palabras, ¿no? Y a la siguiente semana se murió. Y yo dije, híjole, qué cosa tan terrible. ¿Cómo estará este hombre? ¿En las mismas cuando estaba con vida, ustedes creen? Así como el rico y Lázaro, ¿se acuerdan que el rico estaba disfrutando en vida y gozándola, y aquel pobre Lázaro con llagas ni le hacía caso, ni siquiera era piadoso con él, ni misericordioso, y muere y se encuentra en un lugar terrible, ¿verdad? Que nosotros sabemos que así es. Pero así este pobre hombre, ¿no? Dios tenga misericordia, mis hermanos, ¿no? Así que concluimos, los milagros no se oponen a la ciencia, pero son posibles y son creíbles. ¿Verdad que sí? Otro punto, ¿son históricos los milagros? Ya vimos la pregunta y la objeción sobre la ciencia. Ahora vamos sobre la historia, ¿no? La ciencia, mis hermanos, no es la única que rechaza los milagros. El método histórico también los rechaza. Si ocurrieran los milagros, dicen, el historiador nunca los conocería o creería. Hay un hombre llamado Anthony Flew. ¿Se lo anoto o ya? Anthony, él es un historiador, critica la validez de los milagros a través de 2 principios. Él dice el primer principio dice, los restos del pasado, como el pasado que ya se me fue. Hermanos, el pasado se me fue, así que quédese con los restos del pasado, ahí póngale una pausa. Continuamos en la siguiente. Qué rápido se me fue el tiempo. Pero en fin, aquí lo dejamos pendiente. ¿Está bien? Son históricos los milagros. Pásale, hermano.